Bienvenidos a una nueva edición especial del Congreso Internacional de Kinesiología, del cual estuvimos participando en Capital Federal. La verdad que nos han tratado tan bien y nos han dado tanto material para poder compartir con todos ustedes, porque realmente se han avanzado en muchísimos aspectos que desconocíamos y con distintas aplicaciones de la kinesiología en los aspectos más interesantes para la recuperación, la rehabilitación y muchas veces mejorar cuestiones que no las teníamos en cuenta y que en esto del avanzar en los estudios, avanzar en las investigaciones, permitió detectar que la kinesiología podía introducir alguna mejoría en una patología que alguno de nosotros pudo en algún momento tener o que tiene en estos momentos. Por eso es importante escuchar, prestar atención. En este caso con distintos participantes de este congreso, lo decíamos en donde, por un lado, se diserta, se hacen disertaciones, charlas, avanzando en todo lo que es institucional, para aunar criterios, para también ser reconocidos, para tender puentes con otros países y con otras asociaciones. En este caso veníamos escuchando a distintos disertantes de Latinoamérica y participantes de este congreso. En esta oportunidad vamos a escuchar la palabra autorizada de España. Hasta aquí no habíamos escuchado y en esta charla pudimos conversar respecto a cómo en los países de Europa ven la kinesiología, cuáles son las herramientas que tienen disponibles para avanzar en distintos aspectos, cómo también desde lo institucional y desde lo gubernamental se avala todo este trabajo, y por eso es interesante la nota que vamos a escuchar con José Ramírez de España, que al final hace un chiste que la verdad tiene mucho que ver con el sentir argentino y con Messi. Yo me dedico a la fisioterapia, soy fisioterapeuta, soy profesor asociado de la Universidad Internacional de Cataluña y bueno, soy director de un centro específico de fisioterapia que imparte la formación Método Messier, que es una técnica de reeducación postural pionera en todo lo que tiene que ver con la reeducación de la postura y que aquí en Argentina se conocen más otras técnicas que procedieron de este método, pero en Europa es una técnica muy conocida. Bueno, un tema de la postura que no es de ahora, que viene desde hace mucho, pero que genera muchas complicaciones. Bueno, hay evidencia suficiente para saber que las alteraciones posturales, bien sea de la columna vertebral, pero bien sea de la pelvis o bien sea de las rodillas o del pie, todo eso es un factor de riesgo para tener un problema, un trastorno musculoesquelético, que es lo que nosotros denominamos. Por tanto, el tener una postura o tener una alteración de esta mecánica corporal es un factor de riesgo, no tiene por qué ser la causa estricta, pero sí que es un factor de riesgo y eso está evidenciado. Y por eso todas las técnicas que tienen que ver con un abordaje global, holístico y que interpreta el problema como un conjunto de situaciones, que interpreta el problema e intenta adaptarse a la unidad corporal, es algo que cada vez está más en boga y se utiliza más este tipo de técnica para dar solución a un problema tan complejo como son los trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué resultados han notado y evidenciado cuando aplican este tipo de técnicas? Bueno, los resultados, en primer lugar, son resultados objetivos, en tanto que nosotros podemos cuantificar ahora ciertos parámetros articulares, ciertos posicionamientos posturales, y eso es algo para nosotros fundamental, porque eso luego nosotros podemos realizar nuestras publicaciones científicas y poderlas publicar en revistas internacionales de prestigio con factor de impacto, y eso para nosotros es fundamental. Pero ya hay otra cosa muy importante, que es el criterio pedagógico que tiene todo este tipo de instrumentos. Cuando un paciente va a un centro donde es atendido por un profesional, por un fisioterapeuta, y este fisioterapeuta no únicamente le hace una buena exploración, sino además hace un análisis exhaustivo de su problema y le enseña, le muestra con imágenes fáciles. Es un sistema muy pedagógico, porque el paciente observa en 3D su postura, observa en 3D cómo el movimiento de su postura con esta utilidad ve las alteraciones que tiene. Y eso de una manera fácil, porque es muy visual.
Eso al paciente le genera dos cosas, le provoca dos cosas fundamentales: la credibilidad que le va a dar al profesional, porque está viendo que este profesional está utilizando cosas que son tecnológicas, que son serias, que no es decir que tiene un dolor muy importante o que decir que tiene un problema muy grave. No, estamos hablando de cosas que se pueden medir. Y por otro lado, hay un criterio pedagógico súper importante, que es que el fisioterapeuta puede explicarle al paciente de una manera sencilla cuál es su debilidad, cuál es su problema y cuál es la solución para mejorar ese problema. Por tanto, hay un concepto pedagógico que ya es terapéutico, porque tiene evidencia que hablar al paciente y explicar su problema y que lo entienda, eso forma parte ya del proceso de reeducación. Por tanto, estamos hablando de esos dos niveles: la parte más seria de medición y cuantificación, también la parte pedagógica de explicar al paciente su problema de una manera sencilla, que lo pueda entender, y gráficamente se puede entender muy bien. Sí. Bueno, vamos a cerrar con un chiste que me dijeron que ha hecho al cierre de su disertación. Ah, bien, es cierto. Al final de mi conferencia expliqué una pequeña, bueno, no una anécdota, sino relaté una viñeta que hace una semana yo vi en el periódico de Barcelona, y simplemente era un párroco, un cura, que en una sección de humor de este periódico, donde este párroco estaba así un poco encorvado y con la mano estaba aguantando la cabecita de un niño que tendría unos 5 o 6 años, más o menos por la figura, 5 o 6 años. Y el padre, así de una manera así muy seria, le decía al niño: hijo mío, ¿quieres ser cristiano? Y el niño sí le miraba la carita al padre y le decía: no, padre, yo quiero ser Messi. Esto a mí me hizo mucha gracia cuando lo vi y dije, esto yo lo tengo que contar en el Congreso, porque bueno, aquí Messi es patrimonio de la humanidad, para nosotros lo tenemos en Barcelona. Yo también les decía a los que estaban presenciando mi conferencia, les decía del agradecimiento que tenemos, porque ustedes han engendrado una cosa como esta, como en Messi nos la han dado al Barça, para que allá lo disfrutemos, para que allá haga el fútbol maravilloso, que espero que también lo pueda reproducir aquí en Argentina. A Messi lo único que le falta es la Copa del Mundo, en Argentina lo único que le falta, ciertamente. Y decía, bueno, ustedes son muy generosos. Hace muchos años aquí nos abrieron los brazos a los españoles cuando había problemas en España, aquí muchísimos españoles residentes. Y ustedes generosamente no solamente nos abrieron los brazos, sino además que nos han entregado a esta figura deportiva de primer orden. O sea que no se puede estar más agradecido. No me digan que en la última parte, con el chiste a Lionel Messi, no nos sentimos todos por un lado identificados, por el otro sumamente orgullosos. También el humor apareció aquí en el Congreso Internacional desarrollado allí en Palermo, en Buenos Aires, en donde la verdad nos tocaron unos días sumamente fríos y en donde muchos latinoamericanos que tienen otro tipo de clima se quejaban, como es por ejemplo el caso de Brasil, con su mirada muy particular respecto a técnicas muy interesantes aplicadas en cualquier momento de nuestra vida por nosotros, pero eso sí, por un profesional, por alguien que se ha capacitado para poder llevar a cabo estas técnicas. Este es uno de los principales problemas con los que se encuentra la kinesiología en estos tiempos y sobre todo en nuestro país, que hay algunos cursos que se dictan muy livianamente y que le da la habilitación parcial, si se quiere, y sobre todo por el aspecto comercial, a gente que lleva a cabo técnicas que realmente son invasivas en la vida de cada uno de nosotros y sin embargo no son profesionales de la salud ni de la kinesiología. Por eso también se abordaron estos aspectos. En Brasil, ¿qué es lo que pasa en Brasil? Bueno, vamos a escucharlo ahora de la mano de alguien que habla muy bien nuestro idioma y se le interpreta, pero muy bien, como es el caso de Patricia Freutz, con quien conversábamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de dermatofuncional? Digamos, ¿hacia dónde apunta? Para que aquellos que nos están mirando sepan en qué momento pueden acudir a un profesional como son ustedes. Es una especialidad que se dedica a todo lo que está relacionado a la piel, desde la parte estética, también la parte reparadora. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen quemaduras, las úlceras, las lesiones en la piel, enfermedad de la piel y que necesitan de una rehabilitación de la piel, del proceso de cicatrización. También se dedica a la parte estética, todos los problemas relacionados a la estética de una persona, como celulitis, las estrías, todo que está relacionado a problemas de envejecimiento, todo eso está relacionado a dermatofuncional, porque está en la piel. ¿Qué técnicas aplican allá? A ver, ¿con qué se están manejando para llevar a cabo la mejora y la mejor calidad de vida? Sí.
Eso se puede manejar con técnicas, diferentes técnicas manuales, también los agentes físicos, que son muchos, y de eso voy a hablar en el Congreso, cómo estamos de agente físico, porque la estética se promete muchas cosas, pero no sabemos lo que exacto funciona, lo que está realmente en evidencia científica. Entonces se puede utilizar también los cosméticos, hay muchas herramientas que se pueden poner dentro de la especialidad como tratamiento. Bueno, en ese sentido se le miente mucho a la gente, por lo que decías, hablando de estética, todo el mundo hoy con la gran cantidad de años más que puede vivir una persona, quiere mantenerse bien. ¿Hay mucha mentira, mucha publicidad engañosa en ese sentido? Sí, es una lástima que hay muchas promesas de cosas que realmente no funcionan. Es un mercado que sabemos que movimenta mucha plata, es un mercado que los cosméticos, la parte de aparatos, se tiene mucha plata dentro. Entonces hay muchas promesas, hay muchas cosas que realmente no son reales. Y bueno, y hay cosas sí que funcionan y la gente hoy busca estar mejor, por lo menos que no sea un cambio tan grande, pero se sentir mejor con la apariencia, por lo menos un poco más joven y con una apariencia más bonita. Entonces, por eso el mercado es grande, porque la gente se interesa por tratar. Entonces, un kinesiólogo que se dedica a eso é um profissional de saúde, então é um trabalho muito sério e por isso é muito importante que todos conozcan e que se busque um profissional sério para trabalhar com isso. ¿Creen que falta por parte de ustedes, de los distintos colegios de kinesiólogos e instituciones, difundir más e informar más acerca de esto para que la gente sepa que tiene que acudir a un profesional y no a cualquier centro de estética? Sí, eso es muy importante, un punto muy importante, porque como la especialidad es nueva, la sociedad no conoce los profesionales y los profesionales necesitan divulgar a los otros colegas, los médicos, a los enfermeros, a los otros que trabajan también en la parte estética, que sabemos que está dentro de todo. Hay odontólogo de estética, hay médico de estética, hay kinesiólogo de estética. Pero con el abordaje no es estética solo, también trabajamos con el abordaje reparadora. Y si la sociedad conoce, va a buscar un profesional de calidad y va a tener un mejor tratamiento. Finalmente te consulto por las obras sociales. ¿Cuánto cubren todos estos tratamientos? Porque a veces también la parte económica lleva a las personas a acudir de quien no corresponde. Sí. Las obras sociales cubren más la parte reparadora de la dermatofuncional, los tratamientos de quemados, la parte de úlceras, las enfermedades de piel, pero no la parte estética. Por ahora, las obras sociales no comprenden cómo la estética puede afectar la salud de una persona. Eso todavía no está claro. Es una batalla a dar. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, una persona que tiene una estría, no está enferma, sí, pero muchas no sacan la ropa en la playa, no salen con sus amigos. Los adolescentes tienen problemas de vergüenza porque tienen estrías en la parte de las mamas o en la parte de los glúteos, porque no consiguen estar, por ejemplo, en una playa o vestirse de una ropa más para estar en un medio que la gente va a mirar sus estrías. Entonces, tiene claro una parte sí de salud, la parte psicológica, pero todavía no está claro para las obras sociales. Bueno, después de escuchar la mirada de Patricia Freud de Brasil, tan agradable ella y tan clara en sus explicaciones y sobre todo teníamos la limitante del idioma, sin embargo pudimos conversar muy bien y se hizo entender claramente respecto a los conceptos que tenía que vertir, lo hizo con nosotros y realmente fue muy agradable esta charla. Ahora de esta manera entramos a la primera pausa aquí en Kinesio Noticias, ya volvemos con mucho más del Congreso Internacional. Volvemos después de la pausa, espero que le estén pasando bien, que estén aprendiendo junto a nosotros, porque para nosotros también fue un aprendizaje todo lo que fuimos escuchando en este congreso y con los distintos profesionales, con los distintos países, desde Europa hasta Latinoamérica, en donde por allí las herramientas son parecidas, pero el aspecto central, que es la contención,
que es el apoyo para poder llevar a cabo todo esto, porque siempre el factor económico es determinante en el poder seguir caminando, en el seguir avanzando en todo esto. Realmente las miradas son diferentes, aunque los criterios son parecidos, porque muchas veces se sabe hacia dónde hay que ir, pero no recibís el apoyo necesario. Aquí en Latinoamérica es uno de los problemas por los que se está atravesando, pero se le está dando batalla desde las distintas asociaciones. En este caso también conversábamos con la gente de Uruguay que nos contaba respecto a la fisioterapia aplicada en este país hermano y respecto a cómo fue creciendo, cómo se fue instalando, insertando y cómo también se están tendiendo lazos para que puedan obviamente aprovechar de un país al otro todo lo que se va construyendo. En este caso, con Fernando García de la Asociación de Fisioterapia de Uruguay. En el aspecto de capacitación, ¿cómo viene trabajando Uruguay? En este congreso se estuvo dando la parte académica. ¿Cómo está eso? Bueno, justamente fue uno de los puntos en los que nosotros insistimos, el tema de la certificación. Nosotros estamos tratando ahora, nosotros tenemos muy pocas carreras comparado con otros países mucho más grandes, pero estamos tratando de certificarlas, las 3 que tenemos en este momento. Otra fortaleza que tenemos y que hemos visto, por ejemplo, que acá en la Argentina no se da, es el hecho de una titulación única. Las diferentes carreras otorgan la misma titulación, siendo que acá, por ejemplo, hay diferentes títulos de egreso. Bueno, eso sería, me parece, o sugeriría que fuera una de las cosas a revisar y a corregir, porque creo que nos da más consistencia y más fortaleza el tener un solo título de egreso. Bueno, hoy hay una demanda de la sociedad por alcanzar mejor calidad de vida y también, obviamente, por encontrarse bien para llegar a esa buena calidad de vida. ¿Cree que esto tiene que ver con la cantidad de chicos jóvenes que están estudiando y inclinándose por este tipo de carreras? Bueno, yo creo que más que por ese motivo, creo que porque la sociedad se ha dado cuenta de que un poco el secreto de la vida es el movimiento. En todo, hasta en sentido figurado, cuando nosotros decimos no te quedes quieto, luchala, peleala, salí. Bueno, creo que hace referencia también a eso, de que el movimiento es fundamental en todas las etapas de la vida y en un momento como que evolucionamos o involucionamos a una sociedad muy sedentaria y ahora ese tipo de conceptos, pues en base a las investigaciones, en base a la evidencia y a los resultados que se han podido comprobar, se ha visto que el movimiento un poco es la clave de la vida sana, que el movimiento es un poco el eje por el cual nos manejamos en la vida. Y en ese sentido, ¿cómo viene trabajando Uruguay en cuanto a la prevención, en anticiparse al dolor? Bueno, nosotros estamos desarrollando a nivel de las universidades, iniciando en general varios programas de prevención, de atención primaria, y estimulamos a los fisioterapeutas a trabajar en un campo que realmente a nivel mundial no está muy explotado, ¿no? En ninguno de los países, ni siquiera los países desarrollados, tienen una gran impronta en atención primaria. Pero un poco eso es lo que estamos tratando de hacer, no es fácil, hay que cambiar un poco el chip, pero creo que se va a lograr. Y respecto a la inserción del profesional fisioterapeuta, kinesiólogo, con otros profesionales, digo, para tener este primer contacto. Bueno, eso en mi país eso nos resulta un poco más difícil. Eso se está peleando a través de una ley de ejercicio profesional, ¿no? Se está intentando que se entienda la necesidad del fisioterapeuta como profesional de primer contacto, pero claro, no es sencillo porque hay gente que tiene otra visión, yo diría de repente una visión más conservadora o una visión más antigua y entonces le cuesta llegar a esta evolución porque como todo, también la carrera, el perfil profesional y el perfil laboral ha evolucionado y ha evolucionado en ese sentido. Bueno, estamos preguntándoles a todos cómo en este complejo momento está atravesando América Latina, ¿cómo está Uruguay? Bueno, nosotros no escapamos a la generalidad, digo, también hay dificultades, sobre todo en el campo de las finanzas, ¿no? Pero creo que lo vamos llevando con calma y lentitud, que es lo importante, sin apresurarnos, sin tomar decisiones demasiado extremas, quizás también es una parte de la idiosincrasia nacional, no somos
acelerados, radicales en nada, y tenemos un ritmo de vida mucho más lento que acá en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces estamos tratando de tomar todo con calma y bueno, tomar las previsiones del caso para que la tormenta no sea tan grande, no nos agarre desprevenidos. Interesante, interesante todo lo que vamos escuchando respecto a la kinesiología, en este caso en Uruguay, pero ahora les propongo no perderse esta nota que vamos a compartir, porque cuando nosotros teníamos la posibilidad de entrevistar y de conversar con este ecuatoriano, realmente, además de la solidaridad, de la entrega, del mirar al otro y llevar a cabo estas técnicas para mejorarle en un momento crucial, en un momento realmente de catástrofe, la vida, es realmente muy loable, muy interesante. Lo decíamos ya en el inicio, cuando empezamos a desarrollar todos estos programas especiales, teníamos la posibilidad de hablar con un kinesiólogo que llevó a cabo toda la aplicación de lo aprendido, de todas estas herramientas, en el peor momento, en un terremoto. Realmente encontrar allí la mirada del que necesita, del que le está pasando muy mal y además con problemas realmente severos de salud, es interesantísimo, porque esto fue presentado allí en Palermo, en el Congreso Internacional, respecto a cómo en esas situaciones límites, en esas situaciones de catástrofe, se necesita una mirada gubernamental para darle un anclaje, para poder contener y para poder profundizar aspectos, porque cuando ya los temas no están en las noticias, cuando ya no los escuchamos, se olvida todo el tema de la ayuda, ya los que llevaban y los que determinaban algunas misiones para ser solidarios y colaborar ya no se están desarrollando, y por eso también se necesita de esos fondos que puedan obviamente sostener y consolidar todo ese trabajo que se viene desarrollando. Sumamente interesante, no se la pierdan, la nota en este caso con este ecuatoriano que desarrolló esta tarea y que la ha presentado en este Congreso Internacional, en este caso con Daniel Wapstein, quien conversaba con Kinesio Noticias de la mejor manera y explicándonos cómo en esa situación límite la kinesiología también dijo presente. Desde la Sociedad de Fisioterapia estamos haciendo un trabajo que es a mediano plazo, un proyecto de 1 año, justamente para dar abordaje al tema de atención desde la fisioterapia en las áreas de desastre del terremoto. El proyecto tiene varios objetivos. Se empezó haciendo atención directa de personas con problemas respiratorios, politraumatizados que estaban en la zona, y tiene una beta de seguimiento para las personas que como consecuencia del terremoto van a tener lesiones y discapacidades permanentes por amputaciones y por lesiones medulares. En ese sentido es ver en el otro la necesidad e involucrarse, digo, porque el profesional fisioterapeuta, me imagino que en este tipo de eventos de desastre es tan importante. Sí, digamos que como experiencia es una experiencia inédita en la región. En toda América Latina no han habido experiencias de una acción tan directa de la fisioterapia, y además en un primer momento de un desastre natural de estas características. Nosotros lo que estamos haciendo es siguiendo unos lineamientos que justamente salieron este año de la WCPT, que apuntan al rol del fisioterapista o kinesiólogo o terapeuta físico en las áreas de desastre, en el manejo, digamos, de desastres naturales. ¿Cómo cómo se están dando estos primeros pasos? Bueno, este proyecto ha tenido ya 2 salidas a campo. Hemos tenido 2 brigadas, la primera con 6 fisioterapeutas, la segunda con 7, y con distintos objetivos, ¿no? Los objetivos, como te decía, son en primera instancia algunos de atención y son muchos de gestión, justamente para saber qué tipo de programa, política o proyecto vinculado a la fisioterapia se va a realizar para el seguimiento de las personas con discapacidades adquiridas por el mismo terremoto. Entonces tenemos salidas que manejan en el grupo una capacitación técnica para los fisioterapeutas, tenemos una capacitación logística, una capacitación psicológica y una capacitación legal. Justamente estamos armando un proyecto muy organizado, tomando en cuenta todas las variables,
tenemos que salir autosustentados en cada uno de los viajes, es decir, este momento, sobre todo en la primera etapa, en la zona de terremoto, uno tenía que llevar absolutamente todo. Este momento están cambiando un poquito las variables, porque ya inclusive para reactivar la economía se pide que se haga un consumo de productos locales. Entonces es muy interesante el ir viendo cómo en estos procesos también vamos aprendiendo distintas estrategias. Y desde el gobierno, porque siempre para todo este tipo de proyectos se necesita el respaldo y el puntapié también político. ¿Cómo está esa pata? Bueno, es en primera instancia un eje fundamental. Un poco siguiendo la línea de todas tal vez las formas que están sucediendo o han sucedido en Latinoamérica en estos últimos años, se genera a veces una conflictividad desde lo político en cuanto a quienes tienen coincidencia o disidencia con los gobiernos actuales, ¿no? Nosotros estamos tratando de salvar esa parte y trabajar con el concepto mucho más del Estado, es decir, pensar de que esto lo hubiésemos hecho independientemente de qué gobierno esté en el poder. Entonces pensar más en un tema de Estado y justamente no entrar en la coyuntura de los acuerdos o desacuerdos que se pueden presentar, digamos, con el gobierno actual o no. O sea, las coincidencias o disidencias, insisto. Entonces es muy importante, o sea, y es muy importante entender de que en este tipo de procesos el Estado como tal, nosotros sabemos que al final de todo este camino, cuando ya disminuya el apoyo internacional, cuando disminuya la presencia de las ONGs. Cuando deje de estar en la tapa de las noticias. Exactamente, cuando ya no sea esa noticia, van a quedar dos actores, que son la comunidad y el Estado. Entonces, justamente esos no se pueden salir, no se pueden borrar, digamos, de esta lógica, y nosotros más bien queremos ser coherentes en que un proyecto organizado, estructurado de fisioterapia no se caiga en el camino justamente por la falta de apoyo económico, por la falta de visión de poder analizar estas variables. ¿Cuánto ha dejado este terremoto de aprendizaje para trabajar en lo preventivo? Bueno, Ecuador es considerado un país y de hecho constitucionalmente está establecido como un país plurinacional y multicultural, ¿no? Lo que genera además un aprendizaje regional, más allá de ser un país pequeño dentro de lo geográfico, es muy diverso culturalmente, y la misma estructura de trabajo con las personas en consecuencia al terremoto es de acuerdo a cada una de las regiones, ¿no? Entonces ahí hay unos procesos interesantes para nosotros como fisioterapeutas de llegar a determinados lugares con un conocimiento que muchas veces tiene que generar las adecuaciones culturales para esos grupos con los que trabajamos. Por otro lado, el terremoto en sí mismo ha generado un gran impulso inicial de solidaridad de toda la población. Nosotros sabemos de que ese impulso va bajando, porque ya lo vamos viendo en las siguientes salidas que vamos haciendo, porque tenemos que buscar el financiamiento. Llevamos equipos de entre 10 y 15 personas, de entre fisioterapeutas, administrativos, personas que trabajan la parte logística y personas que trabajan la parte legal. Entonces cada vez tenemos más dificultades justamente con conseguir los recursos para hacerlo, y la idea es buscar ese autofinanciamiento. Estamos buscando también con organizaciones internacionales y con otros nexos, ¿no? Realmente muy interesante todo lo que nos contaba Daniel, muy interesante la mirada y muy interesante esto último también que mencionaba en un tramo de la entrevista respecto a cómo cuando dejan de estar en las noticias se olvidan quienes tienen que acordarse de colaborar con los aspectos económicos, no solo por el tema kinesiológico, sino también por otros aspectos en donde se necesita reparar y reconstruir todo. De esta manera llegamos al final de esta nueva edición especial del Congreso Internacional de Kinesiología aquí en Kinesio Noticias. Nos volvemos a reencontrar.